es tonto que cuando hay un asesinato y algo que quieren investigar, todo lo rapidito saben de todo lo que pasa. Ah, sí. Pero acá no, que ya era la tercera vez y era la última, hasta que me lo mataron. Yo pienso que por su actividad de trabajo con los alumnos, con los estudiantes, yo pienso que es por la universidad. Quiero aclarar algo. En los medios ha salido una declaración de que la directora ya se reunió conmigo para darme el pésame de la Facultad de Filosofía. Eso no es cierto, lo niego categóricamente. Yo no sé si lo dijo ella o lo dicen los medios, pero conmigo no se ha reunido. El rector Narro dice que es una causa de delincuencia que tenemos en el país. Eso no es cierto, mi hijo no era un delincuente. Sí, buenas tardes, mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinue Cuevas Mejía, un tesista asesinado el día 26 de octubre del 2011. Él era tesista de la Facultad de Filosofía y fue asesinado por ser un activista y un luchador social por cuestiones políticas. Y bueno, pues el crimen de mi hijo no se ha querido investigar realmente. Quiero denunciar que lo ha dañado demasiado Miguel Ángel Mancera, que en ese tiempo era procurador, y él se atrevió a declarar que el asesinato de mi hijo había sido de origen pasional o por problemas de salud, y con esto ha dañado el caso de mi hijo. No se ha investigado, tanto la Fiscalía, la Procuraduría no han querido investigar realmente y abiertamente. Solo el día en noviembre del año 2012 me quiso recibir, le reclamé el por qué había dicho que era pasional o delitos contra la salud, y quedó dio instrucciones de que se iba a investigar. Sin embargo, se fue a campaña y jamás volvió a hacer caso de su trabajo, porque ahora como jefe de gobierno desde hace muchos años, en varias ocasiones y movilizaciones he metido documentos para solicitar una entrevista con él, y a 3 años 6 meses no he vuelto a tener una entrevista con él. Hay muchas anomalías en la investigación, en el expediente de mi hijo, muchas omisiones, y sin embargo él se ha negado a recibirme. A pesar de que tengo documentos donde me recibe concertación política a darme una cita con Mancera, pues no he llegado hasta la fecha. Ahora es día 27 de abril del 2015, y pues hasta la fecha no me ha recibido, ¿no? Ni creo que me reciba algún día. Me he reunido con el anterior procurador también, que se quedó, Rodríguez Almeida, no se hizo nada. Con el actual también, que es el otro procurador, no se ha hecho nada. Realmente se va investigando muy despacito porque pues no tienen la intención de esclarecer el asesinato de mi hijo. Carlos fue asesinado el 26 de octubre del 2011, como te menciono.
Él salió de la universidad, de la Facultad de Filosofía, aproximadamente a las 21:30 horas. Normalmente se dirigía hacia la terminal de CU, a donde está el paradero de los camiones, y normalmente abordaba un RTP que iba hacia Topilejo. Carlos vivía en Topilejo, en la colonia Yometitla. Normalmente tomaba el camión a las 10:15, tomó el RTP y llegaba aproximadamente a las 11:15 a la carretera y al entronque hacia Topilejo. No es posible que no le hayan dado el respaldo que necesitaba desde hace 2 años estaba amenazado. Que la directora debió haber hecho algo con base a estos volantes y estas amenazas, porque Auxilio siempre da sus reportes. Entonces, ¿por qué ella, como autoridad de la universidad, no hizo nada? Hay un video donde se ve que mi hijo baja del camión efectivamente. El video es del C2, que le llaman, que es de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene fecha de entregado a la Fiscalía del día 28 de octubre del 2011. El video lo tiene la Fiscalía de TP efectivamente. Baja y lo que tiene que hacer es atravesar la carretera para pasar, pero es cosa de unos minutos. Personas corriendo, unos trabajadores del Oxxo que entran a la tienda, están platicando ahí afuera, entran a la tienda cuando dicen que oyen los impactos, pero ya se ven luces de las patrullas. Mi hijo no tenía ningún problema. Mi hijo lo que quería era trabajar y buscar a los jóvenes para que estudiaran. Lo balean, se dice que fueron 2 personas que estaban ahí atrás sobre la calle de la Cima, que estaban ahí a donde termina el Oxxo. Pero quiero mucho, sé que no me lo van a regresar, no sería que me den la vida de mi hijo, pero sé que no le voy a tener, soy realista, pero tampoco quiero que sigan matando más jóvenes. Y invito a todas las madres y a todo el pueblo mexicano a que nos unamos y exijamos que no nos estén matando a nosotros. Los policías que remiten el caso a la delegación dicen que les llamaron por vía radio a las 23:20. Y en este video se ve como a las 23:15 aproximadamente, que es cuando cambia la cámara, se meten corriendo los empleados que son testigos y que dijeron que entraron corriendo del Oxxo. Se meten corriendo cuando oyen los impactos y se ve, pero ya habían luces o códigos que les llaman de patrullas, y no se ve efectivamente cuando llega la otra patrulla, la que pone a disposición el cadáver de mi hijo. Que en el momento que se meten ellos corriendo ya se ven las luces, en el muro del Oxxo ya se ven las luces. En el momento que ellos corren, que dicen que cuando oyeron los impactos se meten corriendo a la tienda y uno de ellos la cierra, pero ya se veían luces. Sí, por lo menos los códigos o las luces ya estaban. Vamos a estar unidas todas las madres de los países. Aquí está mi solidaridad. ¿Cuál es tu nombre, señora? 1971, siendo feminista, nunca apareció mi hermano Raúl. Por eso estamos juntos aquí apoyando a la señora, que no está. ¿Por qué alguien tendría que matar a su hijo? Ajá, porque alguien tendría que matarlo. Carlos era tesista de la Facultad de Filosofía y era luchador social, era un activista. Regresó a la facultad, ya había acabado y estaba trabajando, era profesor. Regresó a la facultad porque estuvo apoyando a los padres de los jóvenes de sucumbíos para que se esclareciera el asesinato de ellos, que fueron asesinados en sucumbíos. Estaba apoyando, entonces tenía una actividad política con ellos. También tenían un espacio donde hacían trabajo político y cultural. Tenían talleres de ajedrez
en ese espacio. Mi hijo era carpintero, él había elaborado las mesas. ¿Se acuerda usted de la joven estudiante mexicana Lucía Moret? Esta joven universitaria que aparentemente estaba realizando pues estudios como parte de su pues digamos carrera en ciencias políticas y sociales en la UNAM, allá en Sudamérica. Así es, usted también recordará que sobrevivió a este bombardeo colombiano que se da precisamente en un campamento de las FARC. Y bueno, había participación de él para con el apoyo a los trabajadores del ESME. Estaba también apoyando al foro que se hizo, a un encuentro que se hizo de los desplazados del San Juan Copala. Estaba también apoyando al foro que se hizo, a un encuentro que se hizo de los desplazados. De hecho, cuando asesinaron a mi hijo, ese día precisamente él me dijo que quería ir a hacer pan de muerto porque en Ciudad Juárez estaban asesinando estudiantes. Y pensaba sacar recursos porque iba a ir a hacer pan a mi casa para poderse ir a Ciudad Juárez a preparar profesores para hacer educación popular. Un grupo de hombres abrió fuego y dispararon sin blanco en una fiesta en Ciudad Juárez. Algunos reportes dicen que murieron 13 jóvenes y otros dicen 14, pero seguro que unos 20 y pico fueron heridos. Otros residentes parecen estar de acuerdo que los chicos de esta fiesta no eran malos. Eso es todo, que no los maten como mataron, como sacrificaron estos chavalos ahora. Apoyarlos a ellos, pero ¿quién? Después viene con cualquier cosa y pum, pum, nos los masacran. Ciudad Juárez ya está manchada con la sangre de más de 2.600 muertos por culpa de los carteles que se masacran por tratar de controlar la movida de marihuana y cocaína a los Estados Unidos. En total, en el país de México han muerto a más de 15,000 en solo 3 años. El proyecto que tenía mi hijo es preparar profesores, ir a preparar profesores a Ciudad Juárez, por eso quería hacer el pan para Tanner, para su pasaje, era uno de los proyectos que estaba haciendo, y iba a ir a la casa a hacer el pan de muerto. Yo hablé con él a las entre 5 y 6 de la tarde aproximadamente del día 26 de octubre, con él estaba en la facultad y me dijo que iba a ir al otro día para preparar las cosas. Ese día no circulaba su camioneta, entonces se iba en el camión, como les digo. Supongo que las personas que lo asesinaron ya sabían que él no iba en su camioneta ese día, por eso lo deben haber estado esperando ahí para asesinarlo. Como acordamos, el día de ayer en la asamblea que se llevó a cabo aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, por el lamentable suceso en el cual fue asesinado nuestro compañero Carlos Sinue Cuevas. Pues hubo mucha confusión al principio porque los medios de comunicación decían que habían primero que había sido de 6 balazos, después que habían encontrado 9 casquillos. Cuando yo me presenté, el Ministerio Público que estaba en ese momento a cargo me dijo que había sido mi hijo privado de la vida por 16 impactos. La Coordinadora de Movimientos Estudiantiles y Sociales Nuestra América les informa que no nos amedrentarán, que el asesinato de nuestro Carlos es resultado de la trayectoria política que venía desarrollando y por lo tanto hay elementos para considerarlo asesinato político, por lo que hacemos responsables al gobierno federal y local por semejante delito de lesa humanidad.
Exigimos que se esclarezca el caso, que se castiguen los culpables. Los compañeros y amigos de la coordinadora lucharemos hasta que se haga justicia y agradecemos la solidaridad de los estudiantes y de los diferentes colectivos. Carlos, estarás presente siempre en nuestra lucha. Cuando me presento en el CEMEFO y estoy esperando el cadáver de mi hijo, el médico forense, el que efectuó la necropsia, me dijo que se había tardado porque eran 18 impactos los que había tenido el cadáver de mi hijo. Por la Organización Estudiantil hacia la Educación Popular, en defensa de la educación pública y gratuita, en la solidaridad con la lucha de los pueblos de nuestra América y el mundo, contra el terrorismo de Estado, tanto la militarización del país. Porque se amplió después la necropsia y resulta que no fueron esos, sino fueron 12 balas y cuando la ampliación salieron 13, o sea, hubo una más. El día 26 de octubre de 2011, Carlos Sinue Cuevas, tesista del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, fue asesinado y encontrado muerto en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca a las 23:40 horas con 16 impactos de bala. Carlos Sinue fue un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras preocupado por nuestra sociedad. Sí. Dentro de la UNAM había un acoso por parte de las autoridades de Auxilio UNAM que seguido lo estaban hostigando, lo estaban molestando, si hacía alguna actividad, lo seguían. No le permitían, el día 20 de noviembre del 2009, no le permitieron entrar con su camioneta con unos instrumentos musicales porque iba a haber un festival o un toquín que llaman los jóvenes. Fue detenido por la policía de la Secretaría de Seguridad Pública afuera de la universidad, pero fue entregado por la UNAM, por Auxilio UNAM. La declaración que hacen todos los trabajadores de Auxilio UNAM que no está permitido y no tenía permiso, por lo tanto no se le permitió entrar. En 1999 participó activamente en la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita que se sostuvo a través de la huelga del CGH de la UNAM. En 2008 participó en la sentida exigencia de justicia para nuestros compañeros masacrados en Sucumbíos, Ecuador. En 2009 regresó a la facultad para concluir su tesis sobre ética mexica y reanudó su participación política dentro de la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras. Que había sido pasional. ¿Es así? Sí, así es. Y dañando con esto a la investigación, porque muchísimas personas han creído toda esa declaración que hace él y ahora justifican el no investigar lo que es un asesinato político de un activista y que la misma sociedad no exija, ¿no? A mí me lo dijeron los policías que presentaban a Carlos ese día en la delegación de Obregón, en el UMAN, que había sido la UNAM que los había denunciado. Fue parte de la lucha en defensa de los espacios públicos dentro de la universidad, así como por la remoción de piedras y macetas que obstaculizan el libre tránsito a las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras. Llevaba a su hijo. Sí, ya, de hecho, desde el 2009 hasta el 2011 volvió a haber otro evento y tenían las placas perfectamente, lo conocían, lo ubicaban. De hecho, Auxilio UNAM, el coordinador de ellos, el señor Licona, niega haber conocido a Carlos. Sin embargo, hay algunas personas que me han comentado cómo era acosado por él y jaloneado inclusive físicamente por estar hostigando. Lo veo desnudo en una mesa de metálica, nadando en sangre, muerto con su vista muy opaca, con varios impactos. 18 tenía marcados ahí, 16, perdón, tenía marcados. Esos son los que me dijo el ministerio. Estaba yo en una ofrenda que se hizo en las islas y donde puse también la ofrenda de mi hijo. Este señor Licona llegó a agredir a varios alumnos que estaban ahí sentados, tocando, cantando,
llegó a agredirlos y con el pie a patearlos para que se levantaran y hablándoles de manera agresiva. Así es como trata este señor a los estudiantes, a pesar de ser un anciano, trata así a los estudiantes. Sin embargo, se le citó y dijo no conocer a Carlos. Esta facultad y por lo tanto debe ser respetada. Tranquilidad, compañeros, tranquilidad. La puerta no se cerrará, compañeros. Tranquilidad, nada más. Por favor, tranquilidad, cordura. Y una táctica que ha tomado las autoridades de la UNAM para difamar a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes que son activistas, a los luchadores sociales, donde difaman y les atribuyen esto. También la Procuraduría, la Fiscalía de Homicidios, se dedicó al principio a quererlo vincular con casos de narcotraficantes. En una ocasión quisieron criminalizarlo con un tal comandante que fue un narcotraficante detenido y lo quisieron vincular. A este señor le sacaron una declaración diciendo que él tenía una persona que vendía, uno de sus vendedores que vendía en Topilejo. El dolor por la muerte y reivindicación de sus hijos, padres mexicanos luchan por llevar a juicio internacional al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Son los hechos que cobraron relevancia internacional, de los cuales solo Lucía Moret sobrevivió. Y este señor dijo que a Carlos nunca lo conoció, pero que a este señor, que era su vendedor, se lo habían llevado para que lo regañara en una ocasión porque estaba matando estudiantes. En esa ocasión exigí que se solicitaran información de los casos de los estudiantes que habían sido matados ahí en Topilejo para que se viera de dónde venía la declaración de este señor. Efectivamente no pudieron hacer nada y olvidaron ya el caso. Padre Álvaro González expuso apesadumbrado que el expresidente colombiano manchó la memoria de los jóvenes que perecieron en el lugar para justificar los hechos. A los muchachos, después de asesinarlos, el expresidente colombiano, para justificar ese crimen, pues sacaron una campaña mediática terrible en contra de ellos, acusándolos de guerrilleros, acusándolos de narcotraficantes. También el día 3 de noviembre del 2011 tomaron la declaración de dos supuestos estudiantes y dicen que Carlos tenía vínculos con el Rocco y con un tal Halcón, que es aparentemente un vendedor de droga y que tenía vínculos con él. Exijo a la policía que dé los nombres de los estudiantes que dijeron esto y que los presenten para que lo declaren. Pues también lo tuvieron que desechar porque son mentiras que fabrica la policía o la Procuraduría. Es diferente pedir un aspecto de venganza al de justicia. Yo siempre he dicho que si se muriera Álvaro Uribe o los que atacaron directamente el campamento, a mí no me van a regresar a mi hijo. Así continúan los padres que perdieron a sus hijos en Ecuador hace 3 años. Aparecían en la Facultad de Filosofía y Letras volantes firmados por un colectivo revolucionario Emiliano Zapata. Sí, estos volantes salían aproximadamente, creo que fueron 13, no me recuerdo bien el número. Cada actividad política que hacía Carlos y con la gente que trabajaba y se organizaba, inclusive la asamblea de los estudiantes de filosofía, cada que había una actividad por la cual hacían un pronunciamiento, ya fuera por los trabajadores del ESME, ya fuera porque los trabajadores de la UNAM, los profesores y los estudiantes se organizaran para evitar que se privatizara la universidad. A ella.
pues un evento que se hizo por la desmilitarización por la militarización pues que había en el país. En el periodo de Calderón. Ajá, en el periodo de Calderón. Y también ahí salían volantes. Cada evento era un volante para ir preparando el asesinato de mi hijo. A nivel bachillerato y a nivel licenciatura también estaba dando clases. Mi hijo era maestro de piano, maestro de canto, maestro de música, maestro de solfeo, aparte de las materias que daba en prepa como profesor, que era ética, lógica, filosofía, o sea, varias carreras, varias materias. Era maestro de piano, porque él estudió piano, tocaba música mexicana o música clásica, o afroantillana también. Le gustaba mucho la música. Para ir preparando el asesinato de mi hijo, diciendo que era un militar infiltrado, que sus volantes los hacía en los talleres del ejército. Tanto él como otros compañeros que trabajan con Carlos salían las fotos en estos volantes de Carlos y de otros compañeros, de varios, y denunciándolos y difamándolos. En los salones también aparecían los volantes tirados a las 7 de la mañana, ya entraba la gente y ya estaban ahí de manera anónima. Era un canto pues muy polifacético porque también hacía artes plásticas, lo mismo que hacía carpintería, era carpintero, era panadero, o sea, hacía todo lo que se podía hacer con las manos, todo lo que podía querer hacer, él lo lograba, electricidad, miles de cosas, no tenía mil actividades. La directora de filosofía sabía perfectamente de la situación, cómo estaba, de cómo estaban difamando y que están siempre muy al pendiente de las actividades que tengan los estudiantes. Sin embargo, no hizo nada. Yo creo que ella pudo haber evitado el asesinato de mi hijo, pero creo también que las autoridades de la UNAM general y de la facultad están coludidas con este tipo de cosas. Porque el día 3 de noviembre ella me habló a mi celular, no sé cómo obtuvo mi teléfono. ¿3 de noviembre de qué año? Del 2011, cuando el día de la marcha me habla, precisamente estaba en la marcha participando, y me habla por teléfono y me pide que me vea con ella a oscuritas en un restaurante ahí para tomar un café, porque ella ante los medios ya había dicho que la facultad, las autoridades de la UNAM me estaban apoyando tanto como para el funeral de mi hijo como para apoyar jurídicamente. Esto no es cierto, lo denuncié. Entonces ella me habló por teléfono que si nos podíamos ver a oscuritas para platicar. Le dije que no tenía por qué verme con ella a oscuritas, que mejor nos viéramos en la facultad y en una asamblea abierta, cosa que se negó. Que le hacían 2 pistolas, una de 9 milímetros y una de 9 y una de 45 milímetros. Es asesinado aproximadamente a las 11 de la noche con 12 minutos. Y de ahí yo tengo noticias del asesinato de mi hijo hasta el otro día a las 7 de la mañana. Antes me hicieron una llamada preguntando si ahí vivía mi hijo. Me colgaron. Es que la directora de la Facultad de Filosofía, no sé si sea licenciada, profesora UX, Gloria Villegas, a la fecha, sí, lo único que ha hecho es quedarse callada, no ha colaborado realmente. Cuando se ha pedido una investigación, hace nula su presencia y su trabajo, ¿no?
Yo me entrevisté en una ocasión con ella porque se lo exigí, porque el día 13 de noviembre ella me habló a mi celular, no sé cómo obtuvo mi teléfono. ¿13 de noviembre de qué año? Del 2011, cuando el día de la marcha me habla, precisamente estaba en la marcha participando. Le dije que no tenía por qué verme con ella a oscuritas, que mejor nos viéramos en la facultad y en una asamblea abierta, cosa que se negó con ella, pues nada más se limitó a decirme que pues que lo sentía, ¿no? Cuando ya había dicho que me había dado el pésame, la desenmascaré. Cuando matan a los compañeros de sucumbidos del Ecuador, él regresa, se indigna mucho porque 2 de ellos eran compañeros de su generación. Se indigna mucho y regresa a ser activista social, a ser luchador social. Salían volantes en la facultad diciendo que él era paramilitar, que era narcomenudista, que todos sus volantes y toda la propaganda que la sacaban los talleres militares. Durante 3 años estuvieron siguiendo los 2 tipos que están en la Facultad de Filosofía y donde la UNAM dice que son alumnos de Cuautitlán Campus 4, se tardaron 3 o 4 meses para dar esa información. Detienen a Carlos para que no entre con los instrumentos musicales y resulta que esa bitácora no aparece, aunque la UNAM ya dijo que ya presentó a la Fiscalía las evidencias. ¿Nos pueden contar un poco? Sí, claro. Esta bitácora, así como dices, es el día 20 de noviembre, del turno vespertino. El 20 de noviembre del 2009, ha sido solicitada en variables ocasiones con el jurídico de la UNAM. Sí dijeron que no existía, que no había pasado nada. Inclusive hubo una visita ministerial por parte de la Fiscalía de Homicidios y donde certifican que no hay nada. Todos los trabajadores a los que se les ha solicitado que declaren, pues han dicho que no pasó nada. Sin embargo, sí hay documentos donde efectivamente sí pasó. Hay testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, donde declaran que efectivamente Carlos fue detenido ese día. Estos tipos no tenían nada que hacer en filosofía, sin embargo llevaban 4 años vigilando. Tienen cara de militares y actúan como militares. Se les logró presentar en la Procuraduría y las autoridades no han querido investigar nada de ellos. Están coludidos tanto con la UNAM, la Procuraduría y el gobierno. Más bien la Fiscalía, las autoridades de la Policía y de Investigación vieran que podía ser era de origen político el asesinato de mi hijo, porque había tenido acoso por parte de Auxilio UNAM con su participación política que tenía mi hijo, y solicitamos la bitácora. Sin embargo, pues no la quisieron presentar. El acoso que había en varias ocasiones creo que no es un acoso exclusivo del caso de mi hijo, sino es una táctica que tiene la UNAM, las autoridades de la UNAM, para acallar a todo aquel luchador social o activista que se atreva a tener activismo pues político en la universidad. Y en el caso de mi hijo creo que fue para ir preparando su asesinato, para controlarlos, ¿no? De Adriana Morlet, familiares, amigos y compañeros se reunieron frente a la rectoría de la UNAM para festejar a la estudiante en arquitectura. El laboratorio encargado de la prueba es el mismo que se encargó de los análisis derivados de los hechos del 11 de septiembre, en el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, y también de los estudios iniciados en la guerra de la ex Yugoslavia. La familia Morlet Espinosa solicitará a la PGR continuar con la investigación de los hechos. Usted que en los volantes acusaban a Carlos de ser un militar infiltrado en la UNAM. Carlos a usted ya le había dicho que a él durante mucho tiempo lo estuvieron siguiendo 2 personas que, bueno, pues él ya tenía identificadas, que parece que son militares infiltrados. Son 2 personas que lo seguían, que hay una bitácora que Carlos escribe, donde describe a estas personas. También siguen a otros compañeros, inclusive a una compañera la siguen hasta su casa. La policía informó de 2 profesores de la Facultad de Filosofía, donde decían que mi hijo no era conocido como estudiante, sino como comerciante, y que en el aeropuerto de la Facultad de Filosofía se vendía de todo, inclusive droga. Y en otras ocasiones que estuvieron, por ejemplo, el día 9 de noviembre, que se hizo un mitin para lo de la
desmilitarización pues, del país. Estos dos tipos cínicamente se presentan en esa asamblea y se están riendo. Se logró conseguir una foto de estos tipos donde se están riendo, es así como se les logra identificar, se les pueda detener para que la policía los vea cuando ya salen de eso. Exigí que los profesores se presentaran a declarar y los cobardes lo que fueron a decir es que ellos habían oído por el pasillo ellos. Se hace la presentación de estos tipos, los llevan a la delegación Cuauhtémoc y después los trasladan a la fiscalía más tarde, eran aproximadamente las 11:12 de la noche. Los tipos los tienen en el lugar donde tienen a los detenidos, se están entrevistando con la policía de investigación. Yo estaba muy asustada, se habían trasladado también junto con ellos a mi hija y a la novia de mi hijo, y ya cuando llegaron yo voy hacia el baño y paso por donde están las oficinas estas, donde los entrevistan, y logro ver a los policías, tanto a los policías que estaban investigando, como a los dos tipos con los pies arriba del escritorio riéndose tomando café. De mi hijo, porque el asesinato de mi hijo fue político. La UNAM también escondió o desapareció una bitácora de cómo era acosado mi hijo por Auxilio UNAM y por el coordinador de Auxilio UNAM. Todo eso están coludidos la UNAM. El rector es un patán. Que por una situación lógica o normal, cuando detienen a alguien están asustados. Sin embargo, ellos estaban tomando café con los pies arriba de los escritorios. Y pienso que son militares y la fiscalía no los ha querido investigar a pesar de haber metido oficios. Pero bueno, pues las respuestas las dan como ellos quieren. Y con algunas documentales que hay en el expediente, pues logro saber qué clase de personas son. La UNAM los avala como estudiantes de la Facultad de Cuautitlán, no se ha titulado, y el otro debe 4 materias hasta esa fecha. Son de la carrera de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Sin embargo, estos tipos llevaban 4 años en la Facultad de Filosofía, aparentemente tomando cursos o que no avalan la instancia de 4 años sin hacer nada. Dicen que ellos están tomando cursos ahí en filosofía, de lo cual pues no hay. Seguimos en México. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma realizaron un acto en homenaje a un activista y un alumno asesinado hace un año. Estamos hablando de Carlos Sinué. Fue un evento emotivo. Familiares y compañeros exigieron a las autoridades justicia por su muerte. Recordaron los aportes de Carlos como activista político, su participación en huelgas por una educación pública y gratuita, así como el apoyo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Carlos Sinué fue asesinado el 26 de octubre del año pasado tras una serie de amenazas políticas anónimas. Se les ve en los mítines, donde hay movimiento, donde hay asambleas. Los dejan ir, es más, los trasladan a su domicilio. La declaración de los policías que les dijeron que ellos iban a filosofía porque ahí había chicas guapas, extranjeras y que tenían otra mentalidad, o sea que eran más fáciles, ¿no?, de conquistar. Pues no me recuerdo bien si fue en el mes de octubre, después de la muerte de mi hijo, o principios de noviembre, cuando me entrevisté con él como rector o como autoridad de la UNAM, aportar a él todo lo que se pudiera de investigación o documentación para esclarecer el asesinato de mi hijo. Estaba muy prepotente, tuve que discutir con él porque le manifesté que uno de sus policías, al haber nosotros ido a solicitar los videos mediante un escrito, no se nos permitió entrar más que a la novia de mi hijo y fuimos agredidas por un elemento de los que tienen ahí de vigilancia, no sé si sea vigilancia UNAM o sea la policía que tenga ahí a su cuidado, ¿no? Él comenté que parecía cárcel y no podía entrar uno a la universidad, él se portó agresivo, me dijo que sí, tenía que tener claro que yo no tenía que decir nada de eso, entonces justificaba la agresión física que se nos dio a mi hija. Y no voy a permitir que su muerte quede impune, sea con quien sea, sola o con toda la gente. Pero mi hijo amaba al pueblo y era del pueblo. Mi hijo estaba estudiando a los mexicas y yo soy Xochimilca y él es Xochimilca. Con mucho pinche orgullo lo digo,
soy mexicana y soy mexica y soy madre. A todos ustedes no los conozco, pero también les pido que se unan a mi dolor, al de su familia. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar y mi hijo es Carlos Sinué Cuevas Mejía. Policías, tanto a los policías que estaban investigando, como a los dos tipos con los pies arriba del escritorio riéndose tomando café. Pienso que son militares y la fiscalía no los ha querido investigar. La UNAM los avala como estudiantes de la facultad de Cuautitlán. Pues nada, que la toma de rectoría de la Universidad Nacional ya cumplió una semana. ¿Se acuerda usted? Fue el viernes pasado cuando le informábamos de esta marcha y posterior toma del edificio sede de la rectoría. La calma que se vive en Ciudad Universitaria se vio violentada cuando los paristas encararon a un grupo de reporteros y camarógrafos que trataban de distraerse durante un receso en su labor informativa. Veamos esto. Aportar a él como rector o como autoridad de la UNAM, aportar a él todo lo que se pudiera de investigación o documentación para esclarecer el asesinato de mi hijo, y fuimos agredidas por un elemento de los que tienen ahí de vigilancia. Nos justificaba la agresión física que se nos dio a mi hija. Lo que comenzó como una broma terminó en un gran alboroto. Todo inició cuando a algunos reporteros y camarógrafos que cubrían la toma de rectoría se les ocurrió realizar una parodia con un personaje disfrazado con ropa militar y encapuchado. En sesión extraordinaria del Consejo Especial de Seguridad del Consejo Universitario, quiero desayuno, comida y cena, quiero cigarros, Malboro por favor, cerveza, refrescos. Pero el sentido del humor de los medios no fue bien recibido por los paristas. Y encima los que se estaban riendo, o sea, qué poca vergüenza, qué poca cara, qué poca ética. Sí, se comprometió a aportar toda la documentación necesaria y todo el apoyo que fuera necesario para esclarecer el asesinato de mi hijo. Lo que se ha hecho es negar que exista la bitácora del 20 de noviembre del 2009, más bien yo pienso que la desaparecieron, y esto sucedió afuera de la universidad. Auxilio UNAM no tenía por qué estar ahí, y niegan las cosas o esconden los documentos para justificar la forma que se conduce la UNAM con los estudiantes y sobre todo con los activistas, ¿no? Aun cuando se trató de explicarles que todo era una broma, los activistas creyeron que se grababa una entrevista real con un infiltrado para, según ellos, distorsionar su movimiento. Si esa entrevista que le hicieron a este sujeto encapuchado sale, todos los medios se van a ir de este lugar. ¡Y ese Mancera se atrevió a decir que por delitos a la salud. Yo supongo que porque es la manera en que tienen de criminalizar los casos para no investigar el asesinato de un activista, de un luchador social, así como se criminaliza a todas las personas de los movimientos sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, que al principio quisieron decir que estaban vinculados con el narcotráfico. Yo creo que es una táctica de querer criminalizar, ¿no? ¿A nombre de quién estás hablando? Tú tranquilo. ¿Para qué estabas encapuchado? Eres periodista y todo el mundo nos dimos cuenta de eso. Tú estás dando una entrevista encapuchado. Encapuchado estás dando una entrevista. ¿Por qué? El reportero increpó al activista. Si quería una respuesta se la daría, pero viéndolo cara a cara. Pero el sujeto no aceptó. Esta fue su justificación por la que vive con el rostro cubierto. Yo fui levantado 2 veces ya por el Estado y no me voy a regresar a una tercera. ¿Arre? Estoy fracturado de costillas por el Estado y no me voy a arriesgar a que me vuelvan a levantar. Por eso no me descubro la cara. Usted todos los viernes desde hace 3 años y medio, sí,
3 años, 6 meses. Se persona en una institución. ¿Esto por qué? ¿Para qué? Bueno, esto es a raíz de que el día que me entrevisté con Mancera, que fue en noviembre del 2011, y dio indicaciones a que cada semana se me diera información de los avances de la investigación del asesinato, para que me constituyera junto con mi abogado en el búnker los días viernes a las 12 del día. Sin embargo, el fiscal Edmundo Garrido dijo que se podía perder el expediente y que tenía que ir a la Fiscalía de Homicidios. Y pues así lo hago desde entonces. Y se supone que iban a hacer mesas, o tenía la indicación de que se hicieran mesas de trabajo todos los viernes, para que como familiar, como madre del asesinado y víctima, se hicieran mesas de trabajo y coadyuvara en cuanto a la investigación del asesinato de mi hijo. Esto al principio se estuvo llevando con el licenciado Edmundo Garrido. Después él pues pasa a la Procuraduría a ser su procurador, y pues deja a uno de sus asistentes, que es el licenciado Marco Enrique, no me acuerdo el otro apellido, Peña, también para variar. Estas mesas se estuvieron llevando un tiempo. También estaba en las mesas a derechos humanos la licenciada Liliana Guzmán, en cuestión que tampoco me ayudaba mucho, porque ella, en vez de exigir que se hicieran algunas investigaciones, las omitía. Que por ejemplo, cuando se pidió el video del Oxxo, por lo menos eso justificaron que no se pudo obtener porque fue después de 6 días. Sin embargo, el oficio que hay fue antes de los 6 días, sin embargo no lo recuperaron, no lo obtuvieron. Ahora, veamos la otra cara de la moneda, lo que piensan los verdaderos estudiantes universitarios. Somos estudiantes de aquí de la UNAM. Con esto solamente estamos tratando de dar a entender que no toda la UNAM está de acuerdo con la toma de rectoría, que ellos no representan a todos los estudiantes. Digo, no sé si el rector pueda llegar a ver esto, pero nos gustaría que nos atendieran nosotros, a los alumnos que no tenemos nada que ver con los radicales que tomaron rectoría, porque todos aquí estamos en contra de la toma de rectoría. Pues la línea de investigación es nada más investigar el asesinato como un asesinato común, como una parte de la delincuencia que hay en el país, y lo quisieron manejar así, y no por la actividad política que hacía Carlos, que de hecho de ahí es de donde viene el asesinato de mi hijo, y así lo veo y así lo han demostrado muchos documentos. Sin embargo, quieren desvirtuarlo, como te decía hace un rato, queriéndolo vincular con el narcotráfico. Sí, hay el nombre de 2 policías que son los que presentan a mi hijo pues ya asesinado, después de que una ambulancia avala que ya está muerto. Son 2 policías, uno de ellos se ha declarado varias veces, el otro, ahorita a la fecha está desaparecido, no lo encuentran casualmente. Fueron policías y como viven en Zahualcóyotl, pues hay que estarle enviando por correos los citatorios. Ya se obtuvo que fuera la policía de investigación, les dijeron que ya no vivían ahí, y pues hasta ahí llegó su información. Claro, ya está dado de baja y ya dejó de trabajar, pero ahorita ya no lo localizan y se le está llamando en calidad de testigo. Sin embargo, pues no se presenta, no lo encuentran, lo fue a buscar policía de investigación. Se hacen trámites para, como es el Estado de México, para que vayan con la policía del federal. Y pues así son las mañas que tienen para no encontrar a quien no quieren encontrar, ¿verdad? Pero lo realmente importante es que la toma de rectoría ya cumplió una semana. El conflicto sigue ante la complacencia de las autoridades. TVCN, Eduardo Guzmán. De piel muy delicada, pero muy delicada, los jóvenes paristas que desafortunadamente ni siquiera son de la Universidad Nacional, como ya se ha demostrado. Pero bueno. Pues esto conviene a la Fiscalía para ir retardando, y así cada presentación o cada situación que es importante resulta que o ya no vive la persona ahí, o eluden muchísimas cosas que no tienen argumentos para sostenerlo, así como por ejemplo la declaración de 2 profesores de la Facultad de Filosofía que son coordinadores de la carrera de filosofía, uno del sistema escolarizado y otro del sistema abierto, que se atrevieron a decir
que mi hijo no era conocido como estudiante, sino como comerciante. Llamo a los profesores a que declaren y después dicen que no, que ellos no dijeron eso. Uno, que no le había dicho eso a los policías, porque eso declararon los policías, y el otro que, bueno, lo oyó por los pasillos, pero no sabe quién lo dijo. Ese es el tipo de investigación que hace la policía, estar llevando, que lo declaren los policías, lo quieren dar por hecho. Cuando exijo que se presenten los que les dijeron esto, resulta que lo niegan, ¿no? Los cerca de 20 embosados continúan detrás de barricadas, resguardando el edificio y vigilando la llegada de las fuerzas federales. Siguen delinquiendo en flagrancia. Ahí también continúan sus casas de campaña y colchas tiradas en el piso. E incluso hasta montaron ya un altar. En él se repudia el presunto asesinato del activista Carlos Sinué. Alrededor van y vienen diversos grupos y colectivos. Algunos reprueban la toma de la rectoría, pero también rechazan que se pueda utilizar la fuerza pública para desalojar el edificio. Otros, como el estudiante de la UACM que perdió un ojo durante los disturbios del 1 de diciembre pasado, se solidariza con los encapuchados. Estuvo al mediodía de este viernes. Les leyó un comunicado donde da cuenta que la UAM y la Autónoma de la Ciudad de México ofrecen solidaridad y respaldo. Marro Robles tiene incapacidad intelectual para solucionar un conflicto a través del diálogo. Nosotros decimos, esto se tiene que arreglar conforme la discusión de las ideas, puesto que es el principio de la construcción de una universidad. Los encapuchados que mantienen tomada la rectoría leen sus comunicados sin permitir que los medios de comunicación los graben. Se ponen de acuerdo entre ellos. Se alcanza a escuchar que no caerán en ningún tipo de confrontación, porque la fuerza de la razón está del lado de ellos, e insisten que quieren entablar el diálogo con autoridades de la UNAM. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Toda una mafia coludida en el caso de mi hijo y que yo observo, que efectivamente en el video veo que la policía, o por lo menos las luces de una patrulla o de varias, estaban en el momento de los hechos y que pudieron haber sido ellos los que asesinaron a mi hijo. Sin embargo, precisamente creo que por eso la Procuraduría, la Fiscalía no quiere investigar. Por eso también creo que la universidad, las autoridades de la UNAM, están siendo cómplices de esto y no quieren entregar la información, porque así es como se maneja, que así es como callan y acallan a todos los activistas y a los luchadores sociales, que ha sido una dinámica de la UNAM, porque creo que yo he visto en varios casos que ha habido de la universidad de estudiantes que se han escondido a la información, de criminalizar a los estudiantes, de criminalizar a los eventos que hay y decir que son vándalos, que son esto, que son lo otro, y sin embargo no dan la información. Yo he visto en muchos casos que les interesa investigar, que investigan rápido, como en el caso de los políticos, por ejemplo el señor Moreira, no lo conozco ni tengo nada en contra de él, pero creo que se buscó información rápido por el asesinato de su hijo. En el caso de la señora Wallace, que también se hizo una investigación amplia, y hay que tener o dinero o ser político para tener el privilegio de que la Procuraduría de Justicia del DF procure justicia para cualquier hijo de vecina como yo. Principalmente lo que hacen es tapar este tipo de asesinatos, como en muchos casos de asesinatos que ha habido, como el de Pavel González, que lo hicieron como un suicidio, como en el caso de los estudiantes que fueron baleados en la Facultad de Filosofía en noviembre, el 16 de noviembre del año anterior, del 14, como en el caso de todos los estudiantes que son agredidos y criminalizados, de cuando entraron a golpear a los jóvenes al Che Guevara y no se investigan ese tipo de cosas.
Aquí en el 16 de noviembre del 2014 entró la policía a balear. Están los videos donde el policía dispara en contra de los estudiantes, estuvieron los estudiantes heridos y no se investiga más nada. Las autoridades de la universidad justifican el que pueda entrar a la policía a investigar lo del robo de un celular y sin embargo ponen peros para poder investigar el trabajo político que hacía mi hijo y poder dar información de todo el acoso que había de Auxilio UNAM, de todo el acoso que había de parte de las autoridades hacia Carlos, que era un activista. Ponen pretextos. También Derechos Humanos pone pretextos. Derechos Humanos del DF pone pretextos de que es federal y no pueden intervenir. Eso para mí es criminalizarme a mí también como víctima y como madre, criminalizarme y no estudiar y no darme el derecho a tener acceso a la justicia, de que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Se colocó una placa en Filosofía y Letras con el nombre de Carlos, con el nombre de Pavel y de otros estudiantes activistas asesinados, y que de un día para otro esa placa desapareció. Sí, desapareció. La asamblea le exige a la directora, a Gloria Villegas, nuevamente, que parece que hay que estarla nombrando a cada rato, a ver si se acuerda de hacer algo. Se le exige que se investigue. Entrevistan con el profesor David Becerra, le solicito yo directamente, junto con algunos compañeros de la asamblea, que se abra una investigación jurídica para ver quién se robó, porque no es posible que entren a la universidad y no se den cuenta de esto las autoridades. La propuesta del profesor David Becerra dice que se levantó una acta administrativa de las cuales me dio una copia, pero que no se puede levantar ninguna jurídica por robo de la placa porque no está inventariada. Y yo me atrevería a preguntarle al profesor que si el celular, el día que entraron el policía ese a balear a los jóvenes de filosofía, estaba inventariado los teléfonos de los estudiantes, por los cuales sí se puede abrir una investigación, entrar la policía, inclusive balacearlos. Se registra una balacera en Ciudad Universitaria que dejó un estudiante lesionado, un detenido y un auto destrozado cuando elementos de la Procuraduría Capitalina se enfrentaron con los estudiantes. Sábado, frente al auditorio conocido como Che Guevara, un grupo de jóvenes detuvieron a 4 personas quienes tomaban fotografías, 2 hombres y 2 mujeres quienes circulaban en un automóvil particular. Las señoras traían batas de la PGJ y empezaron a tomarle foto a la gente que estábamos ahí, ¿no? Entonces nos acercamos varios a decirles, a cuestionarles, una, que por qué nos estaban tomando fotos, y 2, que por qué, o sea, si son policías, o bueno, venía como gente de la Procuraduría, que quién les había dado permiso de entrar. Los de civil, saca una pistola del costado izquierdo de su pantalón y lanza un tiro al suelo, ¿no? Como para asustarnos. Entonces ya la gente, unos corren hacia la facultad y otros van hacia ellos, ¿no? Como diciéndoles que si nos van a disparar o qué nos van a hacer o que si nos van a matar, ¿no? Entonces ya venimos para acá, el sujeto vuelve a dar tiros, le da a un compañero de historia de la Facultad de Filosofía. Dentro del automóvil se encontró una credencial de la PGJ y equipo de comunicación.
cámara, güey. Porque es una evidencia de la memoria de Carlos y de los otros compañeros que han sido asesinados, que son de la Facultad de Filosofía, porque finalmente es un pedazo de fierro, de metal que no vale nada, ¿no? Sino el momento histórico, pues, de los jóvenes asesinados. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar y mi hijo es Carlos Sinué.